Y vamos a resumir algunos estudios sobre el Evangelio. El Evangelio, cuáles las buenas noticias que nosotros tenemos en cuanto a nuestro pecado y en cuanto a nuestro Salvador Jesucristo. Que a mí me gusta mucho organizar el Evangelio sobre cuatro preguntas que nos da el resumen del Evangelio. Primeramente, ¿quién es Dios? Y luego, ¿qué es el pecado? Después, ¿quién es Jesucristo? Y al final, ¿cómo puedo yo ser justo delante de Dios? Y nosotros necesitamos entender cada una de estas preguntas y las respuestas para que podamos entender bien el Evangelio para creer en Jesucristo. Primeramente, cuando hablamos de quién es Dios, Dios es el creador y el juez. Primeramente, Dios nos creó. Dios creó todo, pero no creó a mí y creó a ustedes, cada uno de nosotros. Y por eso Dios es nuestro creador. Y eso significa que Dios es santo. Normalmente cuando hablamos de la santidad de Dios, hablamos de su separación del pecado. Y es verdad. Pero diciendo que Dios es santo, es decir que Dios está separado de todo. Porque Él es el creador y todo lo demás que existe es la creación. Entonces Él es santo. Él está separado de toda la creación. Y también porque Dios me creó, Dios también tiene todo derecho de mandarme, de juzgarme, de decirme las cosas que pueda hacer y las cosas que no debo hacer. Dios es mi juez. Y cuando hablamos de Dios como juez, sabemos que su estándar es la justicia perfecta. Entonces Dios me exige la justicia perfecta, la obediencia perfecta, 100%. Eso es el estándar de Dios. Y todos nosotros bien sabemos que no hemos cumplido con este estándar. Nunca nadie de nosotros hemos alcanzado a esta justicia perfecta. Y eso es el pecado. Y nos lleva a la segunda pregunta, la cual es, ¿qué es el pecado? Todos nosotros somos pecadores, también por naturaleza y por decisión. Yo soy un pecador porque yo soy hijo de Adán. Todos los seres humanos, como hijos de Adán, son pecadores. Y por eso nosotros pecamos. No me hago pecador en el momento en que yo peco. Entonces yo peco porque primeramente yo soy un pecador como hijo de Adán. Todos nosotros somos pecadores. Y todos nosotros también hemos cometido pecado. Yo también soy un pecador que había violado la santidad de Dios por desobedecer sus mandamientos. Porque Dios me creó, Dios tiene todo derecho de mandar mi vida y también Dios es el juez. Él me ha dicho, tú puedes hacer eso, tú no puedes hacer eso. Y cuando yo desobedezco, yo estoy violando la santidad de Dios. Yo estoy rebelándome en contra del Dios del universo, diciendo, yo no te reconozco como santo, yo no te reconozco como mi creador. Yo voy a ser el Dios. Entonces mi pecado es muy grave, muy serio. Yo he pecado muchas veces y eso es una decisión que yo he tomado. Yo soy pecador por naturaleza y también por decisión. Y la paga, el castigo por el pecado es la ira justa de Dios, la cual es un pecado contra Dios el infinito, merece el castigo infinito del infierno. Hasta este punto las noticias son muy malas, pero ahora entre Cristo, entre Jesús, y eso es las buenas noticias. Jesús es Dios y también el hombre perfecto. Es el Hijo de Dios, pero también el hombre perfecto. Los dos son muy importantes. Como el Hijo de Dios, Él fue enviado al mundo como ser humano y lo que nosotros debemos saber es que Él vivió perfectamente. Él nunca pecó, Él nunca desobedeció, Él sí alcanzó el estándar de Dios de la justicia perfecta. Pero como Hijo de Dios también Él murió en la cruz, pero no por sus propios pecados. Nosotros merecemos la muerte por nuestro pecado, pero Él vivió perfectamente, Él nunca pecó. Entonces Él no mereció la muerte, pero Él murió en nuestro lugar, en el lugar de los pecadores.
Entonces eso nos lleva a la fe y cómo podemos ser declarados justos por la fe. Primeramente Dios nos manda a dejar nuestros pecados y creer en Jesucristo. Eso es el arrepentimiento y la fe. Dejar de mis pecados y creer en Jesucristo. Y cuando creo en Jesús, en la persona perfecta de Jesús, la obra de Jesús en la cruz, muriendo en nuestro lugar, hay un intercambio. La muerte como sacrificio de Jesús cumple la paga de mi pecado y la obediencia perfecta de Jesús, porque Él vivió perfectamente, está acreditada a mi cuenta. Eso es un gran intercambio, como dice 2 de Corintios 5, 21, dice, al que no conoció pecado, a Jesús, por nosotros Dios mismo lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Jesús. Yo he pecado, yo soy pecador. Jesús vivió perfectamente. Él Él ganó la obediencia perfecta. Pero por medio de la fe hay un intercambio. Entonces, la obediencia, la justicia de Jesús está acreditada a mi cuenta y mi pecado está acreditado a Jesús. Y Él murió en mi lugar para que este pecado esté cancelado. Y a mí me gusta mucho resumir este resumen del Evangelio con esta citación. Dice que en el Evangelio nos dice que somos más pecaminosos y más defectuosos en nosotros mismos de lo que nunca pudiéramos haber creído. El Evangelio dice que nuestro pecado es más grave que pensamos. Pero también en el Evangelio encontramos que a la vez somos más amados y más aceptados en Jesucristo de lo que nunca pudiéramos haber esperado. Eso es el Evangelio, las buenas noticias que tenemos en Jesucristo.